Me pidieron que les explicara la diferencia entre utilizar where como pregunta o where como linking word. Porque por si no lo sabías, realmente existen dos tipos de where o dos tipos de when o dos tipos de how o cualquiera de las otras preguntas. ¿Por qué? Porque uno es utilizado para preguntar. Y la manera de identificarlo pues, regularmente es con el símbolo de interrogación, ¿verdad? El question mark. Pero entonces en este video te voy a explicar cómo identificar la diferencia y cuando leas o cuando escuches saber si te están preguntando o si lo están utilizando como una linking word. Entonces, primero que nada vamos a tener que hacer una lista de todas las preguntas que son utilizadas en el inglés. Entonces, por favor, agarra papel y pluma y junto conmigo ve escribiéndolas. What, que es qué. Where, que significa dónde. When, que lo utilizamos para preguntar cuándo. Why, que es el por qué. Which, que es cuál o cuáles. Who, que es quién. Whose, que es de quién, cuando preguntas a quién le pertenece algo, que es como de posesión. How, que es cómo. Y algunas variaciones de how, que son las principales. How many, how much, que es cuánto, y una es para cosas contables, la otra es para incontables. Y how long, que se utiliza para preguntar regularmente cuánto tiempo, periodos de tiempo. Esas son básicamente las preguntas principales o las con las que yo empiezo y les presento a mis alumnos, ¿no? Entonces puede haber algunas variaciones como las siguientes. Una de las variaciones es, por ejemplo, el uso del whom, que regularmente la diferencia entre who y whom es que who preguntas quién hace la acción y whom regularmente preguntas quién recibe la acción o quién se encuentra en el complemento. Las otras variaciones son al utilizar el how más un adjetivo, como en el caso de how often, que es qué tan seguido, how big, qué tan grande, how fast, qué tan rápido, how difficult, qué tan difícil, o así puedes hacerlo incluso con how beautiful, how understandable, etc. Entonces lo primero que tienes que aprender para identificar si lo estás utilizando como pregunta es también ayudarte de los auxiliares. Regularmente, cuando digo regularmente me refiero a la regla de cada tiempo, si es presente, pasado, futuro, te hace utilizar un auxiliar para preguntar. Por ejemplo, en el caso del presente podemos tener el auxiliar do o does, podemos tener can, podemos tener must o incluso preguntar con el verbo to be. En el caso del futuro tenemos que utilizar will, en el caso del pasado tenemos que utilizar did, o en el caso de los condicionales tenemos que utilizar would, could, should, may o might. Hablando por los tiempos simples, vamos a utilizar ahorita nada más los simples para que se entienda la idea. Entonces, regularmente, cuando tú haces una pregunta, después de un where, what, why, when, debe de estar uno de estos auxiliares. Por ejemplo, where do you play o where does she play, ¿cierto? O where do we play. Entonces siempre va a haber de alguna manera el auxiliar después del where. Puede serlo también en futuro. Where will we play? O en pasado, where did we play? O en los condicionales, where would we play? Entonces, si se fijan, realmente una manera de identificar si el where es una pregunta es porque va a tener el auxiliar de uno de los tiempos, aparte de su símbolo de interrogación. Esto hablando en el lenguaje formal. ¿Por qué? Porque pues de todos modos existe el lenguaje informal, que muchas personas, en lugar de preguntarte realmente where do you play, probablemente te pregunten where you play. Y no solamente hablo por los estudiantes, porque incluso hay personas gringas, nativas del inglés, británicas, australianas, que en el lenguaje informal te pueden preguntar así. Ahí sí lo que vas a tener que hacer para identificar si el where está siendo utilizado como pregunta va a ser el tono como el que te están haciendo esa oración, ¿verdad? Porque no es lo mismo where you play que se oye el tono donde alguien te está queriendo preguntar algo. Ahora, para las otras preguntas, cuando ya no son utilizados como preguntas, entonces son utilizados como linking words o muchos estudiantes las conocen como los conectores. Pero básicamente, ¿qué es lo que hacen estas palabras? Estas palabras lo que van a hacer es que tú vas a tener dos frases diferentes y las vas a unir con una linking word. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, you understand, esa es una frase, y la otra frase te puedo decir, you practice. Entonces, si se fijan, tengo dos frases y en cada una tengo mi sujeto y mi complemento. Entonces, lo único que voy a hacer es unirlas, conectarlas con esa palabra que es when. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, you understand when you practice. Y ahí básicamente no te estoy haciendo una pregunta porque aparte de que no tiene el símbolo de interrogación o question mark, no estoy utilizando el auxiliar, si se fijan, y sobre todo lo más importante es que no hay tono de pregunta en mi voz. Entonces, realmente la diferencia entre las preguntas y las linking words
es no solamente, digamos, la traducción, sino es dónde debe de ir cada una de las palabras. Por ejemplo, normalmente cuando es pregunta, comienzas la frase con esa. Pero cuando es una linking word o un conector, regularmente su trabajo es conectar esas dos frases. No solamente puede ser when, puede ser where. Por ejemplo, you play soccer where you study. Si se fijan, sigo utilizando dos frases y lo único que hago es conectarlas con el where. Puedo utilizar también el what y puedo decir you need to practice what you are watching. Entonces, si se fijan, incluso una frase es en presente simple y otra frase es en presente continuo, pero las dos están siendo unidas por una de estas palabras que son los conectores. Entonces, por eso es que es importante diferenciar entre uno y otro, no solamente en el acento como en el caso del español. En el español podemos muy fácil identificar estas dos palabras porque realmente cuando es pregunta, la pregunta ¿dónde? Entonces va a llevar el acento agudo, escrito. Y en cambio, cuando es una linking word y solamente estás diciendo donde yo estudio, donde yo trabajo, es sin el acento y por eso las puedes identificar un poquito más fácil. Aquí tengan un poquito de cuidado porque, por ejemplo, dentro de los conectores o las linking words existen diferentes tipos de cómo, ¿no? No solamente el how, tienes, por ejemplo, el like y el as. Entonces, cada uno hace un trabajo diferente. Por eso es que nunca se les recomienda que traduzcas, se les recomienda que pienses en inglés y que utilices las cosas en inglés. Que entiendas cómo funciona cada uno en lugar de solamente qué significa en español. Pasa lo mismo con los ejemplos. Si tú practicas entre what, that y than, los tres son un qué y son linking words, pero cada uno tiene un caso especial. Pasa lo mismo con el caso de why y because. Los dos los puedes utilizar como linking word, pero en casos diferentes. Y, por ejemplo, así hay algunos otros ejemplos que obviamente necesitas practicar a la hora de entender las linking words. Incluso puedo utilizar tanto la pregunta y la linking word al mismo tiempo. Por ejemplo, yo, en lugar de solamente decir you understand when you practice, te puedo hacer una pregunta, te puedo preguntar why do you understand when you practice? Y si se fijan ahí, básicamente la pregunta se cierra hasta tener la segunda frase. Por eso es que se fijan, el primero es why do you understand? Se fijan, ahí está la pregunta, when you practice. Entonces realmente ya no te estoy preguntando un when, ya solamente estoy conectando la siguiente frase, ¿sí? Que es preguntarte por qué es que entiendes cuando tú practicas. Entonces se fijan, no te estoy preguntando cuándo practicas, es solamente la segunda frase conectada con esa palabra. Entonces, te invito a que lo intentes y que empieces a hacer primero dos frases y que luego las trates de conectar con una de estas linking words, ya sea el what, why, where, when. ¿Por qué? Porque si lo dejas solo al método de pensar en español y luego traducir, nunca las vas a usar. Porque regularmente en español, y hablo por México, tú me podrás decir de dónde me estés viendo si pasa lo mismo, pero es que cuando hablamos de ciertas cosas, no usamos esos linking words en español. Por ejemplo, en español decimos, esa es la universidad en la que estudié. Aquella es la fiesta en la que me regalaron un carro. ¿Sí? O por ejemplo, ella es la persona de la que te hablé. Y regularmente lo que debería ser correcto para que tú lo puedas utilizar luego ya el inglés es que tú digas, esa es la universidad donde estudié. Esa es la fiesta cuando me regalaron el carro, o esta es la persona de quien te hablé. Pero si tú realmente te pones a pensar, en México es rara la persona que te utiliza este tipo de palabras como linking words a la hora del hablar. Esto sí es muy probable que lo encuentres en los libros de literatura, ¿no? Los clásicos del español. Entonces, por eso te invito a que te pongas a practicar para que entonces tú los uses directamente al inglés, porque si no vas a depender solamente del vocabulario, y repito que es por eso que siempre te dicen que el inglés no se habla igual que el español. Si lo entendiste y si te fue de utilidad este video, por favor suscríbete para que te sigan apareciendo nuestros videos, y por aquí te vamos a dejar otros de nuestros videos para que sigas aprendiendo inglés y mejorando tu nivel.